Pauta al Día con Hernán Higuera. Las 6:46. Vamos a iniciar nuestra segunda entrevista solidarizándonos con todos aquellos ciudadanos que padecen todos los días la desatención en los hospitales públicos del país y la desatención en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Llevamos años del latrocinio en los hospitales públicos y lo que es peor, esto no frena, esto no para. Hoy mismo seguramente los delincuentes que están con contratos en las manos harán hoy sus negocios, dejando de lado la salud de la gente. Mientras los políticos están preocupados de hacer marchas, de intentar declarar en emergencia la justicia, no importa los hospitales. ¿Qué importa la salud de la gente? ¿Qué importa los que tienen enfermedades catastróficas? ¿Qué importa el ciudadano que no tiene para comprar las medicinas o sus tratamientos médicos y tienen que quedarse en casa, adoloridos, esperanzados, esperando que alguien se conduela de la salud de la gente? Y sí da mucha indignación porque son sinvergüenzas, ¿no? Los políticos son sinvergüenzas. Intentan hacer un show en fiscalización diciendo que sí, que ya van a investigar y a indagar y averiguar quiénes son parte de esas redes de corrupción cuando sus nombres aparecen en diferentes contratos, con testaferros, con empresas de papel. Y siguen. Lo peor es que siguen sin que nadie logre frenarlos. El doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, más que nadie sabe cómo se hacen estas cosas, cómo siguen haciendo estas cosas, cómo estudiantes con títulos de bachiller aparecen como gerentes de empresas farmacéuticas vendiéndole insumos a los hospitales del país con millonarias sumas. En realidad que es indignante saber que esto continúa. Por ello lo hemos invitado al doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, que hace pocas horas le envió nuevamente a la Fiscalía un listado de todos los negociados en el tema de la salud que bordean los 240 millones de dólares que le han robado al sistema de salud. Doctor Rodas, buenos días, bienvenido. Gracias, Hernán. Un saludo cordial a usted, lo propio a la audiencia. Usted ha dicho lo justo y lo adecuado en estas circunstancias. Mientras en el país la farándula política electoral continúa, pues es evidente que hay otros temas que se vuelven no solamente intocables, sino que casi quedan en un cuarto o quinto plano. Le enviamos esta comunicación, fue al ministro de Salud y al presidente del Consejo Superior del IES. ¿Por qué a ellos dos? Porque son los entes rectores de la salud pública en el manejo de los hospitales y porque ellos deberían conocer de manera fidedigna, cierta, de primera mano, quiénes son los personajes que con el nombre de empresas o de manera individual siguen llevándose recursos del Estado con el cuento de entregar en estos casos, por ejemplo, insumos médicos. Concluyo la idea diciéndole, desde el 2018 al 2025, incluido este periodo, hemos detectado aleatoriamente, Hernán, porque es imposible estudiar 20,000 o 15,000 contratos. Aleatoriamente hemos encontrado 171 personas que se han distribuido 240 millones de dólares. ¿Y qué les hemos enviado? No la cifra para que la conozcan, los nombres de cada uno de los 171 personas. ¿En qué momento hemos hecho la denuncia? ¿En dónde se encuentra la denuncia? ¿En qué instancia judicial hemos llevado este tema? De tal manera que lo que se espera es que estas estructuras de la salud al menos se preocupen de no seguirlos contratando, como usted dice, a gente que no tiene nada que ver con la provisión de insumos médicos, bien porque venden colas, porque venden hamburguesas, porque tienen panaderías, etcétera. Es decir, gente que no está especializada por aquello.
Creo que era lo mínimo que teníamos que hacer, independiente de otras denuncias, que por ejemplo en el manejo de los dos hospitales de Guayaquil, del IES, el Teodoro Maldonado y los Ceibos, mediante el sistema de convenio de pagos hay como 150 millones de dólares manejados alegremente. Sume usted los 150 más los 240 de los que nosotros estamos hablando, y estamos hablando de 390 a 400 millones de dólares. De tal manera que son cifras mayores de lo que hemos podido investigar. Así es que todavía quedan muchas cosas por hacerse, pero lo que aquí no se hace es poner freno a la corruptela. Y como usted dice, el sainete en la Asamblea Nacional. Eso le iba a preguntar. Justo eso le iba a preguntar. ¿Cómo mira usted, cómo evalúa usted cuando el señor Ferdiñán Álvarez, que ha pasado de investigador a acusado en cuestión de horas, porque sus amigos, sus amigos de negocios, han empezado a destapar todo lo que hacía, según el señor Jordán, todo lo que hacía Ferdiñán Álvarez, y que todo este sainete que se arma con Salcedo declarando como héroe, confesando todos los negociados y las formas y métodos como lo hacía, ni siquiera se inmutan por la salud de los ecuatorianos que han pagado la consecuencia de estos actos, y mirarlos ahí como pretendiendo ser jueces de una causa en la que están implicados. ¿Cómo lo analiza usted a este personaje, a Ferdiñán Álvarez, el presidente de la Comisión de Fiscalización? Yo diría que la propia comisión cometió la barbaridad de elegirlo presidente. Yo no sé si a propósito, porque con eso dañaron ya la imagen de la comisión. Esa comisión ya no existe, está vacante en la Asamblea Nacional. Después de este sainete, ¿quién puede creer en esa comisión? Pase lo que pase. Allí fuimos testigos, como usted dice, de un sainete, para que luego digan algo que es de perogrullo, que la información que tenemos la vamos a pasar a Fiscalía. Pero si Fiscalía tiene años de esta información, nosotros la proporcionamos durante más de 7, 8 años, y allí viene la otra parte. Precisamente estamos preocupados porque como hay algunos temas entregados hace algún tiempo, y como apenas hacen una investigación el más elemental, comienzan con la más elemental de las investigaciones, han dejado que corre el tiempo y estamos a un punto en el que pueden prescribir las acciones. Y entonces, como les es feo también en la Fiscalía, particularmente en la del Guayas, decir ya prescribió la denuncia y por lo tanto la acción, etcétera, mejor archivémosle. Y comienzan los apuros para archivarlas y a notificarnos que van a archivar, y nos notifican 24 horas los jueces que reciben el pedido de la fiscal o del fiscal de Guayas para que respondamos. Ojalá si es que no lo hiciéramos mejor. Y hay... ¿Y qué casos son los que van a prescribir, doctor? ¿Perdón? ¿Qué casos son los que están próximos a prescribir? Mira, esto de insumos médicos hay varios, esto de los convenios de pago, etcétera, etcétera. Pero cuando la comisión se opone a la prescripción, porque puede hacerlo, lo hace por escrito, en el mismo documento que nos envía el juez, usted los mira unidos a todos los delincuentes denunciados. Todos participan obviamente del llamado del juez, pidiendo que en efecto se cierre el caso. Entonces es 20 contra la Comisión Anticorrupción, todos diciendo por favor cierre el caso. Esto es lo que está ocurriendo. En el país además hay, yo diría, un ambiente, permítame que le diga, un ambiente de que en el mejor de los casos se puede sancionar a 1 o a 2 de esos funcionarios operativos, pero los grandes responsables de lo que ocurre en el país, que normalmente son los ministros de salud en este caso, y en el caso Progen otros ministros, porque le digo también ese tema lo hemos denunciado. Ajá. Pasamos solamente a los operativos, a los administrativos operativos, y se olvidan las responsabilidades
de los funcionarios de alto nivel, claro, que evidentemente tienen responsabilidad. De aquellos que contratan a las empresas chimbas, ¿no? A esas empresas de papel, a estas que nos ofrecen una cosa y nos venden otra y finalmente nos traen cosas que no se conectan unas con otras y que no sirven. Y además se les paga. Así es, y con anticipos, sin garantías a los anticipos o con unas garantías que evidentemente son increíblemente bajas, etcétera, etcétera. Estamos en medio de esa realidad y en medio de lo que usted dijo hace un momento, la farándula político-electoral. El problema de las marchas ni siquiera es como problema, ¿no? Porque la ciudadanía tiene derecho a expresarse, pero estamos en un punto en el que lo que se pretende es silenciar a las pocas voces que quedan, que pueden poner orden en el manejo de la cosa pública, en la vía constitucional, en la denuncia, etcétera. Es decir, estamos en un país en donde se han invertido los valores de manera absurda. ¿Usted cree que el ministro de Salud no sabe lo que está pasando? En el caso de los hospitales del IES, ¿el directorio no sabe lo que está pasando o prefieren callar y eso es mejor? Para que sepan, si es que no han sabido, les hemos enviado con comunicaciones individuales la documentación. Ajá. En lo del Monte Sinaí fue hace poco, de tal manera que el ministro anterior y el actual deben estar perfectamente enterados. Grupos de jóvenes que se organizaron en 2 meses y les entregaron inmediatamente el manejo de la compra de insumos médicos a estos grupos. Eso ocurrió en el año 2024, de tal manera que es hace poco. Si no se ha enterado el ministro, pues lo estamos enterando. Y respecto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo propio. A pesar de que esto es voz pública, tenemos que refrescarles en la memoria cada cierto tiempo, me parece inaudito. Pero quien más debe enterarse son los fiscales provinciales, que tienen o lentitud para llevar adelante la causa o pasmosa velocidad para intentar silenciar y poner en el cesto de la basura lo que ha significado denuncias probadas, porque la Comisión Nacional Anticorrupción no entrega denuncias sino con la documentación adecuada, firmado por todos los miembros de la comisión y con los nombres de los denunciados, porque no se nos ocurre decir se supondría, habría, tal vez, no, 171 nombres, uno por uno, diciéndole los montos de cada uno de los hospitales de los que ellos han obtenido ventajas. Más claridad no puede haber, el trabajo está hecho. De tal suerte que contrasten rápidamente y actúen. Eso es lo que les decimos a los 2 funcionarios a quienes me he referido. Y mientras no lo hacen, nada más les vemos las caras, ¿no? Los ecuatorianos les vemos las caras porque son los responsables del dolor y de la... ¿Qué más decir? De la forma inhumana como se trata a los pacientes en los hospitales. En Esmeraldas va a salir próximamente un tema que ahí se evidencia cómo se le han robado los recursos al IES, también al Hospital Básico de Esmeraldas. En fin, ya conversaremos, doctor, en otras ocasiones para seguir evaluando esto que ya es un negocio de verdaderas mafias. Según el señor Jordán, acusa al señor Ferdinand Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización, de ser parte de una red que ha desviado medicamentos por más de 1.600 millones de dólares en el sector público. Y no pasa nada. Gracias, doctor Rodas. Muy gentil. Buen día. A usted, muy gentil también por la invitación. Muchas Hasta gracias. pronto. Buenos días.